para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Me levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Por ahí un poco más adelante vas a escuchar Adoración Backstage con Laurel Quiles, también nuestro amigo Alex Ochard, Tecnología al Día, el profeta de la tecnología. Pero ahora recibimos a nuestros amiguitos que siempre que vienen pues nos alegran un montón porque son una pareja bien chévere, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así como Sí. ustedes los escuchan al aire, son acá en la vida real, como uno dice. Sí. Se ven espectaculares, bienvenidos. Gracias, bienvenido. Buenos días a ustedes, a los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por Facebook. Sí, sí. Es que ese es el proceso, ¿verdad? De que haya empezado ya la escuela y que estemos adaptándonos. Oye, ¿cómo les va con este nuevo proceso de la escuela? Ustedes que son Próxima padres. pregunta. Sí. Sí, Es ya. un poco retante porque estamos los 4 remotos. O sea, yo estoy Ay, trabajando de forma ay. remota, él está atendiendo a sus pacientes de forma remota y las nenas están en el colegio de forma remota. O sea, están 4 computadoras prendidas a la misma vez. Hemos tenido que cambiar ya es De como compañía de internet. de internet. Wow. Ha sido un reto, Sí, ha sido un reto. Pero nada, ahí vamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Pues gracias por sacar este tiempo en momentos de retos Sí. para verdad, bendecirnos. Claro que sí, gracias por invitarnos. Veníamos escuchando a Matiel y decíamos, wow, de verdad que Dios está pasado, no hay casualidades. Porque hoy vamos a hablar una continuidad de lo que él estaba mencionando. Mira el tema eso. de hoy es, ¿se nos nota que somos cristianos? Se nos nota. Cuando usted ve una escena, visualice esta escena. No importa si la escucha, no importa si usted está a 10 metros de distancia. Usted ve un compartir, ve de mucha gente, ve un bizcocho, ese bizcocho tiene una vela, ve regalo. ¿Qué usted visualiza? Rápido, por ver eso. Cumpleaños. Cumpleaños. Eso no importa, ¿verdad? Donde lo veamos, no tiene que escuchar el Happy Birthday o que estén cantando. Usted rápido dice, eso es cumpleaños. Y nos ha pasado también que conocemos gente de otros países y decimos, para mí que no es boricua, para mí que es de Panamá o para mí que es de Paraguay, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de actuar. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Se nos nota. Hay características, ¿verdad? O especiales o diferentes que cuando tú ves a alguien pasar, tú dices, para mí que ese es cristiano. O cuando compartes con un familiar o con un amigo que tú no sabes, que no has escuchado hablar, tú dices, ese tiene que ser cristiano. ¿Qué son esas características, verdad? Hoy vamos a hablar de esas características en el ámbito sexual que nos diferencian, ¿verdad? Como del mundo, que nos diferencian, ¿verdad? Que nos hace una parte. Recientemente, ¿verdad? Nuestro pastor estaba hablando sobre eso. Sí, hace poco nuestro pastor estaba predicando en la iglesia y él estaba hablando en Efesios de que se nos debe notar y de que debe haber como una evidencia. Él dio el ejemplo de que si a él un truck lo atropella y al otro día él viene a donde mí y él está caminando normal y me dice, chacho, tú no sabes lo que me pasó ayer. Un truck me atropelló. Es probable que yo no le crea, porque mínimo debe estar cojeando, si no en el hospital. Porque está diciendo que fue un troc. Está diciendo que fue un truck. Entonces, así mismito debe pasar con la vida cristiana. Una vez nosotros aceptamos a Cristo y sabemos que esto es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero una vez nosotros aceptamos a Cristo, debe haber unos cambios, debe haber unas cosas que se nos noten, debe haber una evidencia. Una transformación. En Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Verdad? No nos dice, coge la vieja criatura, ¿verdad? O la vieja vestidura, lávala y vuelve a poner. Dice, no, suéltala y vístete, ¿verdad? De nueva criatura. Recientemente ha habido una controversia con un cartel de una serie de Netflix que se llama Curious, que son unas niñas de 11 años, ¿verdad? Y el cartel pues muestra una foto explícita de unas niñas de 11 años vestidas con ropa semidesnuda, ¿verdad? O con ropa bien expresiva.
Y el cartel dice, esta niña tiene que dejar a su familia cristiana, se mete a este grupo de baile y conoce que a medida que baila de forma sexual, adquiere más likes en sus redes. Y entonces, pues, ese es un reto para ella. Y de hecho, nosotros tenemos en nuestra página, ¿verdad?, una solicitud para que las remuevan. Porque obviamente 11 años no tienen la capacidad para distinguir, ¿verdad?, lo que es el acto sexual. Pero entonces, mi pregunta viene de cuántas veces nosotros salimos a la calle y vemos niños menores de 11 años vestidas de esa manera, cantando las canciones, ¿verdad?, de trap, que son, ¿verdad?, prácticamente pornografía. Exacto. Y vamos a suponer que no es una niña de 11 años, una mujer de 40, una mujer de 30, debería de vestirse así, debería de bailar de forma sexual, debería de promover que mientras más utilizo mi cuerpo de forma sexual, más like puedo obtener. Eso realmente es una de las características que queremos identificar como evidencia de que son cristianos. Y ese es el diario de mucha gente. Sí, exacto. Sí, cierto. Y yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque, mire, no es que nos vestamos como nuestros abuelos, porque a veces dicen, no, pero yo quiero vestirme moderno, yo quiero vestirme lindo. Eso no es. Es la forma que como tú te vistas, que no sea explícita, que tú no dejes nada a la imaginación. Mire, usted no va a la playa con traje y no va a la iglesia con traje de baño. O sea, uno mide a dónde va y qué ropa vamos a utilizar. Pues tenemos que tener también ese cuidado cuando nos vestimos. Esto que me estoy poniendo puede impactar la vida de otro, va a afectar la vida de otro. Y esto no solamente aplica a las mujeres. Exacto, también nosotros los hombres tenemos que estar pendientes de cómo vestimos, que no dejemos nada a la imaginación o la forma que vistamos, que sea algo que vaya a ser piedra de tropiezo para otras personas. Las películas que vemos, ¿verdad? Las series, ya hemos hablado aquí de la pornografía, pero hay otras películas que también que tienen alto contenido sexual, que tenemos que tener también mucho cuidado, y más si la vemos al frente de los niños. A veces los papás alquilan una película y entonces ponen a los nenes 4 o 5 años y a veces ni le han hablado de sexo, ¿verdad? Uh-huh. Y también nosotros sabemos que hay personas que a lo mejor no se va a hacer fácil. El momento que nos convertimos a Cristo, si nosotros llevamos toda una vida que tenemos ya un hábito de la forma en que nos vestimos, que para nosotros no era nada, no veíamos nada de riesgo o nada que vaya a afectar a otra persona, no teníamos ese tipo de conciencia. O hay muchas personas que por el autoestima o por una necesidad de validación, porque tienen una autoestima muy baja y sienten que si no se visten de forma sexualizada, pues no se sienten bonitas o guapos el caballero. Y entonces sabemos que puede ser algo difícil, porque a lo mejor hay muchos cristianos que dicen, pero yo no tengo problema, eso es algo fácil, es cuestión de poner a la persona en disciplina y que cambie de la noche a la mañana, pero debemos ser sensibles. ¿Esto es una conducta aprendida de niños o quizás eso no fue lo que te enseñaron y lo desarrollaste de adulto por una deficiencia o falta de autoestima? Puede ser ambas, puede ser algo que vimos en mamá o en papá, o puede ser que mientras fuimos creciendo, el mundo, la sociedad, hay una tendencia, una moda, que si yo no estoy pues a lo mejor me voy a sentir fuera, relegado. ¿Muestra eso, la vestimenta necesariamente muestra alguna deficiencia o no? Simplemente la persona, en este caso vamos a decir las mujeres a quien se le achaca más estar más sexy o no, uh-huh, ¿verdad? O más decorosa, pueden vivir con la tranquilidad, muchas de ellas, de que para ellas es un concepto moderno de vestirse que no tiene que ver con necesidades o deficiencias en el ámbito de su vida sexual, o en efecto sí hay cosas dentro de su vida sexual que las muestran de esa manera. Es una pregunta. Puede ser una combinación. Yo creo que la mujer desde pequeño, ¿verdad? Y esto es conducta aprendida de los niños y las niñas. O sea, esto es, tú, ¿verdad? Fomentas la conducta que quieres y rechazas la que no quieres. Cuando algo lo hace bien, tú lo recompensas, ya sea, ¿verdad? Con un chocolate, o cuando lo llevas a comer, o le das más tiempo con la tablet, tú lo recompensas. Y cuando no, lo castigas. ¿Qué pasa? Cuando la nena, ¿verdad? Se viste provocativa, está recibiendo
reconocimiento. Le está diciendo, wow, qué lindo te quedó eso. Mira para allá. Dios mío, pero tan bella. Ya no hay bebé. Búscate la escopeta. O sea, estás recibiendo validación. Sí, Wow. sí, porque es así. Y esos son los lindos, porque también tenemos, y hemos, ¿verdad? Recientemente hemos escuchado de jóvenes, adolescentes, que los piropos no eran los piropos que teníamos nosotros antes. Son piropos, ¿verdad? De doble sentido o hasta directo. De comparación, mira, esta tiene las boobies más grandes, esto, o sea, eso no es un piropo, eso es hostigamiento, como quien dice. Y son jóvenes que están lidiando con ese tipo de comentarios. Entonces, vamos, una niña que quizás no tenga la autoestima bien establecida, o que quizás sus padres no le dijeron, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y es válido, o sea, es valioso, y es para tú entregárselo cuando te cases, o sea, no han tenido esa conversación. Y viene el muchachito que le gusta y la ve a ella con la camisa y le dice, a rayo, pero qué mujer yo tengo al lado, wow, mira para allá todo eso es tuyo. ¿Qué es el mensaje que le está enviando? Sigue, continúa. Exactamente. ¿Ves? Y si tú quieres ser parte de ese grupo, que es una necesidad de la mental y fisiológica del ser humano, ser parte de un grupo, pues usted va a querer estar con la moda, usted va a querer estar con la validación. Y si yo como papá y Mari como mamá no hemos suplido la necesidad de amor, de la autoestima que tienen nuestras hijas, que ellas, desde el valor que tienen, y ellas no sienten que tienen valor, porque nosotros no hemos llenado esa necesidad. La persona que esté afuera va a ser alguien, a lo mejor no de la mejor manera, va a poder suplir esa necesidad. Hay cosas que son sentido común. A veces yo veo situaciones que no me las explico. O sea, yo digo, ¿cómo estos padres permitieron, tú sabes, que esta muchacha vista de esta manera, ¿no? Pues están paseando juntos en familia y tú dices, ¿qué pasó aquí? Exacto. O sea, nadie está viendo o les parece muy normal. O sea, es En bien mi casa extraño me a veces. miraban, en mi casa, Claro, porque sí. vamos, todo el mundo tiene ese deseo, toda esa de estar a la moda, y si la moda es el escote, pues yo me lo quiero poner. Y en mi casa, no pasaba de la puerta, ¿a dónde tú vas? Vete y cámbiate. Y a veces estábamos cambiándonos 3 veces, eso tampoco, vete, vuelve y cámbiate. O sea, tenemos que entonces educar desde pequeño y fomentar que la belleza es más allá de enseñar el cuerpo. La belleza es un complemento para hombre o para mujer, para niña o para niño, es un complemento. Que tu inteligencia es belleza, que tu ser bondadoso, ser cuidadoso es belleza. Tenemos que ir, ¿verdad?, más allá de lo del cuerpo. Y ahí va parte de la evidencia de que somos cristianos, porque a lo mejor el Mari no tenga problemas con la vestimenta, pero no es suficientemente justa o no ejercita la piedad, como dice la Biblia. Porque muchas personas pueden pensar, yo no tengo problemas con esto, yo estoy bien. Pero a lo mejor alguien que tiene una lucha con la vestimenta por su autoestima, porque necesita la validación, si no se siente fea, pero a lo mejor es más sensible a la persona que le pide un plato de comida en la calle. Sí, hay unas características que nos representan, ¿verdad?, que somos cristianos. El Facebook, por ejemplo, o las redes sociales. Mire, tú no tienes que conocer a la persona, pero por lo que pone, tú más o menos vas diciendo, esta es cristiana, este no es cristiano, o este es cristiano. Recientemente hay una modalidad donde se pone un tutorial o se pone otra, ¿verdad?, característica de supuestamente algo que te va a enseñar, ¿verdad? El que vi es un tutorial de cómo hacerse las cejas. Y tú tienes 3 imágenes que te van enseñando cómo hacer las cejas, y las últimas 3 imágenes son hombres semidesnudos. Y entonces taguean, ¿verdad? Gente cristiana taguea a sus amigos o a sus amigas. Mira, te buscan y te están enseñando este tutorial. Claro, tienes que entrar para poder ver, ¿verdad? O en algunos casos no es ni la modalidad, es directo. Te pone la persona semidesnuda, el policía, ¿verdad?, sexy o el stripper, ¿verdad? Y te lo pone y te dice, mira, te están buscando a Carmen, y te taguean. ¿Qué Y tú mensaje no estamos sabes lo enviando? que es. Ajá. ¿Qué mensaje estamos enviando? Estamos promoviendo, ¿verdad?, el contenido pornográfico, porque eso es pornografía. O sea, Y el pensar que pues simplemente es una broma, el tomarlo a la ligera. y el comentario coloquial. O sea, hablo con los amigos y hablo de lo que hice ayer con mi pareja, lo que no hice, y mira aquella, wow, Dios mío, me la imagino así, asado. O sea, Sí, nuestras conversaciones, ¿qué es lo que está, cuáles son? ¿Son honrosas o no? Es más común de lo que uno imagina, porque
Por lo general se escucha, ¿verdad? Los temas de oficina. A veces tú escuchas particularmente hombres, no tengo nada en contra, ¿verdad? Pero son como que más expresivos en ese sentido entre ellos. Y hablando sobre personas, mujeres, ¿no? Lo que hicieron, dejaron de hacer. Es más común de lo que uno piensa. Sí, y las mujeres también. lamentablemente. Y las mujeres también. También Sí, se da yo- de ambas Mira, partes. yo escuché, ¿verdad? En un pasillo a un cliente que fui a visitar, que ni siquiera era, ¿verdad? De mi trabajo. Escuché una muchacha que dijo, yo siempre cuando me preguntan cuántos hombres he tenido sexualmente, digo 3 y tú eres el cuarto. Siempre dice lo mismo. Wow. O sea, son cosas que tú dices, realmente yo necesito decirlo, verbalizarlo, realmente yo tengo que tener estas conversaciones en el pasillo. Entonces yo quiero ¿verdad? Que pongamos en contexto, si nosotros somos cristianos y estamos, ¿verdad? Nuestro mandato es a obedecer a Dios y a llevar el evangelio. ¿Cómo nosotros nos vemos? ¿Verdad? Predicando el evangelio y después poniendo en Facebook, mira, te tagueo Carmen, o mira, te tagueo Rosa, o ¿verdad? O la ropa que vestimos, o lo que verbalizamos, como decía yo, o sea, que a lo mejor no tenemos misericordia, no tenemos gracia cuando manejamos los conflictos, las peleas, ¿cómo lo trabajas? Y volviendo a lo que está diciendo Moraima en el ambiente de trabajo, para muchos hombres y mujeres cristianos es un reto. Porque si la norma es que haya este tipo de vacilón, y entonces a mí me afecta como hombre cristiano, y yo digo, esto no está bien, yo no puedo participar de esto. Y no solamente, porque a veces yo puedo quedarme callado y permitir que suceda y que eso suceda a mi alrededor. Pero si me está afectando, y si es una persona que está luchando con la adicción sexual, y estos son detonantes que le están trayendo, tentaciones para volver a ver pornografía, ¿cómo uno le deja saber a las otras personas y pone unos límites saludables? Es un reto, sabemos que no es fácil, pero necesitamos tomar esas medidas drásticas para poder mantenernos en santidad. ¿Hasta dónde la competencia de ese look? En YouTube han corrido varios videos, están disponibles y cualquiera los puede ver. En el caso, y yo sé que esto puede sonar un poquito fuerte, que ponen pastoras sexys. Y es un cúmulo de pastoras predicando. No sé si tú has tenido un break de verlo, Fernando. Sí. Con unas faldas mega apretadas y con unas vestimentas que realmente, ¿verdad? Algunas de ellas, pues, Dios les dio el beneficio de tener un cuerpo bonito. Entonces están vestidas de cierta manera que, en efecto, cualquiera tiene que admitir que se ven demasiado sexys para estar en esa tarima, moviéndose de esquina a esquina. Esta parte de la competencia en la mentalidad femenina, ¿verdad? Porque a veces pienso, trato de pensar lo más sanamente posible de qué puede estar en la mente de ella. O sea, ¿quiere ser sexy y realmente llamar tanto la atención? ¿O siente que el nivel de competencia, porque otras lo están haciendo, las obliga a también vestirse de esta manera, porque si no se quedan atrás y tendrían menos seguidores, etcétera? O sea, te pregunto, Ismari, como mujer, ¿qué dinámica se está dando en esa mentalidad, verdad? Para estar en el terreno de no juzgar, sino de entender. Yo creo que nosotros nacemos con la necesidad de ser parte de un grupo. Y el mensaje de que quizás estar a la moda o de quizás enseñar es sinónimo de ser linda, o es sinónimo de que entonces me van a validar, me van a mirar, me van a hacer caso, pues lo utilizan, ¿verdad? Como excusa para hacerlo. Yo conozco muchas personas y hemos tenido esta conversación y dicen, es que yo no le veo nada malo. Es que el que se pierde es porque quiere, el que está mirando es porque quiere, cada cual tiene que tener tu testimonio. Pero tenemos que entonces entender, yo soy piedra de tropiezo, vamos a visualizar ese escenario. Yo estoy pastor, ¿verdad? O soy pastora y estoy enseñando, ¿verdad? Mi pecho. ¿Ustedes creen que lo que están escuchando mi mensaje, están escuchando el mensaje realmente? O sea, ¿está pudiendo tocar el corazón de cambio, de transformación? ¿O realmente lo que están viendo es mi pecho? Yo creo que también, lamentablemente, la mujer ha sido oprimida durante siglos. Y ha habido una doble vara en todo, incluyendo la vestimenta. Y yo creo que parte de ese me cansé, ya estoy harta, de la mujer, pues la ha llevado a ese otro extremo de que ya no me van a decir
Ya no hay pudor. ustedes no me pueden decir que tengo que hacer. Que está bien y que está mal. Y Sí. puede ser, yo no he visto el video, es nuevo para mí lo que estoy escuchando, ¿verdad? Pero sin ánimo de juzgar ni nada de esto, pero puede ser que tengan un problema de autoestima Sí. y que Sí. necesiten entonces, espérate, no soy suficiente Por eso es que con lo que necesitamos... soy, tengo que enseñar. Sí, por eso parte de nuestro mensaje no es juzgar ni Señalar, condenar a la persona, hombre o mujer, que esté vistiendo de una forma que no sea decorosa, sino al contrario, ser sensible y saber que puede pasar eso. Puede ser que haya una autoestima bien baja, que la única forma de sentirse linda o guapo el caballero es haciéndolo de esa forma. Así que debemos ser considerados y sensibles ante eso. Pero que a veces ellos no son muy sensibles, que digamos, haciendo uso de las cosas que se ponen. Ujú. Me explico. Sí, yo he visto algunos líderes que se pasan un poquito y parecería como que andan creando un estereotipo de cómo esa clase viste. Me estoy explicando, ¿no? Sí, pero como decía Matiel, hay una moda de peinados, de forma de vestir y también hay una ola de cirugías plásticas, ¿no? Que tú lo notas. Tú lo notas. Entonces, Claro. Yo miro y digo, pues no soy ciego, ¿no? Yo miro y digo, esto está de moda, ¿no? Ujú. En esa clase Sí. Como es decía interesante Matiel, y me luce un poco peligroso. Sí. tenemos que salirnos del protagonismo, ¿verdad? Sí. No importa si eres pastor, no importa si estás en ministerio, no importa dónde tú estés. El protagonista es Cristo. Y en el momento que cualquier cosa pase por encima para quitar o desvirtuar el mensaje de Jesús, estamos siendo piedra de tropiezo y no estamos llevando el mensaje correctamente. Así que nuestro llamado es hacer una introspección de no solamente de cómo me he visto, qué hablo, qué digo, con quién me paso, o sea, qué tipo de acciones son los que estoy haciendo. La vestimenta es uno de los puntos. Y dentro de las cosas, porque queremos darle solución, no solamente decirle esto no está bien. Sabemos que puede ser bien complicado para muchas personas hacer este cambio. Y solo puede ser casi imposible. Y ahí es donde nosotros siempre enfatizamos en un mentor o una mentora. Si eres mujer, pues que tenga una mujer que tenga una sabiduría y una madurez espiritual, que sobre todo pueda ser honesta y compasiva, que sea alguien que sepa escuchar y que tú puedas contarle tus más oscuros secretos y no se escandalice. Y alguien a quien tú entonces puedas rendir cuenta y que tú le puedas dejar saber, mira, en esta área de mi vida se me ha hecho bien complicado y yo quisiera empezar a rendir cuenta contigo. Puede ser diario, pero debe ser frecuente, y que yo le deje saber, mira, esto es lo que yo aspiro, para que no quede solo, porque cuando queda algo en secreto, puede saberlo Dios, obviamente Él lo sabe, pero no es lo mismo cuando nosotros nos abrimos y confesamos e involucramos a otra persona. Sí, tenemos que orar también. Yo creo que ese es el primer paso, ¿verdad? Orar y pedirle a Dios que nos ayude a transformarnos. Yo todavía estoy en proceso de reconstrucción. No somos perfectos, nacimos imperfectos. Somos perfectos en Dios. Dios es el que nos va ayudando y nos va haciendo la transformación. Hay que pedirle primero, mira, yo quiero esta parte de mi vida que me aleja de ti, que me aleja de poder llevar tu palabra, que tú la quites. Ese es el primer paso. Y el segundo paso sería leer la palabra, porque a veces, ¿verdad?, hacemos cosas por falta de conocimiento. La palabra nos liberta, nos ayuda a entender el por qué Dios nos da los mandamientos, por qué Dios nos da las instrucciones, y nos ayuda también a entender el proceso de la transformación que estamos viviendo. No es un proceso de un día, es un proceso largo, pero tenemos que tratar de cada día ser mejores. En 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser piedra de tropiezo para los débiles. Que nuestros días, que nuestras acciones, que todo lo que hagamos no sea piedra de tropiezo para el testimonio ni para la vida de nadie que nosotros impactemos. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Tremendo tema Excelente. que trajeron esta mañana Joel Ventura y su esposa Irmari. Así es que, ¿dónde los consiguen? Mira, ahora mismo la oficina está llena, que no tengo espacio para consejería, pero si me escriben un mensaje de texto, yo les puedo ayudar a proveerles otros teléfonos, otros de profesionales que pueden ser psicólogos, consejeros, que puedan también ayudarles. Mi teléfono es 787-518-2357. Por mensaje de texto es la mejor forma de contactarme.
Y en la página de Excelente. Facebook, Mi Mejor Cliente, del libro que Dios nos ha permitido escribir. Gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones. Bueno, gracias. Señoras y señores, estás en Ruta Nueva Vida 97.7. En breve viene por ahí nuestro amigo Edwin Rivera Manso. Mira, abriendo la Ya puerta. está, ahora, ya mira. está entrando, está entrando. Nadie se vaya.